¿Listo? Bueno, sí, retomamos después de un par de fallos técnicos que, bueno, puede pasar. Es todo un Prueba y arte. error. Sí, es todo un arte. Esto lo hacemos de corazón, lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos y con las ganas de transmitir. Así que, bueno, por suerte también queremos agradecer acá al detrás de escena, a Lau, que está haciendo un trabajo enorme y que, bueno, nos da la oportunidad de volver a retomar lo que estábamos charlando. Así que, Mile, empezá desde el principio. Bueno, Me estás haciendo señas. bueno, otra vez de cero. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, yo me incorporo ahora. Bien, en este bloque con Agus nos parecía importante recuperar el rol y la importancia que tienen los clubes de barrio y las instituciones deportivas sociales. Bien, a raíz de que en los últimos días en nuestra localidad fueron como sucediendo distintos tipos de hechos delictivos, con la particularidad de que muchos de ellos estaban siendo llevados a cabo por, en su mayoría, jóvenes menores de edad. Y esto nos llevó a pensar, ¿no? Con Agus, no solo como vecinos, sino también como futuros profesionales, qué es lo que está pasando con nuestras pibas y nuestros pibes del barrio, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué está faltando? ¿Qué está fallando? Y también cómo podríamos nosotros aportar a esta problemática y desde qué instituciones. Es en este punto donde nosotros pensábamos, ¿no? Bueno, tenemos los clubes de barrio que históricamente han sido una herramienta sumamente importante y sumamente valiosa para hacerle frente a este tipo de problemáticas y que históricamente también han aportado a la contención, al acompañamiento, a la formación de nuestros jóvenes cuando nos hemos visto inmersos en coyunturas como las de este tipo, donde bueno, tenemos un Estado que continuamente apunta a debilitar lo que es la construcción del lazo social y colectivo. Con ambos pensábamos, ¿no? Qué importante es tener este tipo de espacios y qué importante es apostar a ellos y seguir fortaleciéndolos, ¿no? Ya que, bueno, es donde nos podemos encontrar, es donde podemos encontrarnos con un otro de nuestra edad, más grande, más chico, donde podemos formarnos, donde podemos aprender un deporte, donde podemos aprender cuestiones vinculadas a la cultura, cuestiones vinculadas a lo que es la salud y donde muchas veces como niños y como jóvenes nos encontramos con un adulto que está dispuesto a escucharnos y que está dispuesto a acompañarnos y con profesionales que nos forman y que a lo largo de nuestra vida, quienes hemos sido parte de un club, los recordamos, incluso hoy en día cuando ya somos, bueno, pibes que estamos inmersos en lo que es el mundo de la universidad. Bueno, con Aus, Sí, sí. desde la psicología y yo del trabajo social, pensamos darle otra mirada a lo que es esta problemática de la... ¿Cómo se llama? No quiero hablar de delincuencia. No, de jóvenes en conflicto con la ley. Ahí está, muy bien. Porque son jóvenes justamente, porque hablamos de adolescentes, de chicos de 15, 16, Incluso más pequeños. que justamente están en conflicto con la ley. Y qué importante la palabra, porque ahora que la digo, en conflicto con la ley. Y que justamente se incorpora en el juego. Cuando hablamos de psicología, se incorporan las normas sociales, se incorporan las reglas sociales. Entonces, qué importante, como dice Mile, esto del rol que cumplen ahora en la actualidad. Porque también está esto de que el club se quedó en la modernidad, se quedó a los años 90, en otras épocas, y siguen funcionando igual. Entonces, lo que nosotros también proponíamos acá en el streaming, esto de pensar en voz alta, Rincón, pensar en voz alta muchas de las problemáticas que se dan hoy en día, y que bueno, nosotros venimos a preguntarnos, a reflexionar esto de qué rol cumple socialmente hoy los clubes, qué rol pueden brindar, qué espacios no están brindando para que surjan también estas problemáticas. Y que bueno, nosotros, por lo menos de mi perspectiva, esto de la psicología social comunitaria, de la salud mental comunitaria, vemos que mucho de nosotros, de los dispositivos que podemos llegar a hacer nosotros como psicólogos, muchas veces no tenemos que cerrar en el taller, no nos tenemos que cerrar en que vamos, por ejemplo, mi profesor, le mando un saludo si llega a estar viendo, el Juani, que lo voy a citar, pero dice, no podemos nosotros llevar el psicoanálisis al barrio y decir, bueno, yo soy el psicólogo y tengo la verdad absoluta, ¿no? Al contrario, lo que a mí me gusta recuperar esto de recuperar el saber de la comunidad. ¿Qué sabe la comunidad? ¿Qué necesita la comunidad para las problemáticas que surgen?
En este caso, ¿qué necesita justamente Rincón? Deberíamos preguntarnos, ¿qué espacios necesitan los jóvenes para encontrarse con un otro, para sociabilizar? Y qué importante esto también del sentido de pertenencia. Yo creo que lo que crean los clubes es esto también, el sentido de pertenencia, no solo al club, sino a la comunidad en la que está inmersa. Sí, son espacios que nos ayudan, ¿no?, a forjar nuestra identidad como tal, y esto que vos decías, el sentir propio nuestro territorio y sentirnos compañeros con un otro, el sentirnos mucho más allegados, porque es ahí en el club donde, bueno, las comunidades pequeñas como la nuestra, nos conocemos todos, ¿no? Como decía hoy el compañero en su entrevista, nos conocemos todos, es el hijo de fulano, el sobrino de sultano. Pero en la calle, nos conocemos por la calle, no por un espacio donde nos reunimos, donde compartimos, donde se genera, ¿no?, este sentido de pertenencia, esto de la importancia del trabajo colectivo. Yo pensaba, ¿no?, hoy en día hay un discurso muy, muy violento y también que no solo violento, sino como que nos empieza a individualizar, ¿no? Sí. Alrededor del consumo. Sí. Quizás vos sepas explicarlo mejor. Sí, en este caso vendría a ser una radicalización de la individualización, se llama. Ajá. En el cual nosotros nos metemos tanto en nosotros que ni siquiera conocemos quién es el vecino. Hay mucha gente que no conoce ni siquiera cuál es el negocio del barrio. Entonces, justamente nosotros como psicólogos y también como trabajadora social, tenemos que meternos justamente en territorio, saber qué intervenciones hacer, porque es importantísimo. Sí, también esto de volver a darle importancia y llevar, ¿no?, adelante la bandera de la salud mental comunitaria. Sí. Porque bueno, nosotros tenemos hoy en día un presidente y figuras también más cercanas a nuestro territorio que presentan, bueno, el que tiene un problema de consumo, que lo resuelva en su casa, que lo resuelva con su familia, es propio, es suyo, soluciónelo. Claro. Y no. Entonces ahí es donde aparecen estas instituciones para hacerle frente. Y nosotros como futuros profesionales tenemos que defenderlas y tenemos también que promover este tipo de discursos que va en contra. Nosotros hoy hablábamos de cómo se percibe desde la salud mental comunitaria al consumo problemático. Claro. Sí, se percibe también como un problema de todos, porque también es eso, es algo que nosotros como psicólogos no tenemos que quedar en lo individual, sino que nos tenemos que tener una mirada más amplia. No solo, tenemos, pero lo hablo como deber, yo creo, como psicólogo, hasta te diría, hasta por honestidad intelectual, de tener en cuenta todos los factores sociales que tenemos hoy en día con respecto a las problemáticas de adicción, de consumo problemático, de violencia, que no tenemos que encasillar en esto del trastorno, ni mucho menos, que espero me escuchen, que el DSM-5 se actualice en esta perspectiva del trastorno, del enfermo, porque también pasa en comunidades chicas, vos ves que al loco, que digamos, se lo conocen todo y lo siguen tildando de loco, se lo excluyen. Entonces, con respecto a, por ejemplo, a esto de los jóvenes en conflicto con la ley, qué importante esto de la reinserción social que estábamos hablando, porque no solo excluyen al loco, sino que también al que roba, al que comete delito y demás. O sea, hay que pensar nosotros como rinconeros no solo el problema de las víctimas, sino también del victimario, porque no es blanco o negro. Sabemos también que ningún extremo es bueno, y pensar justamente si las víctimas están siendo escuchadas, en primer lugar. En segundo lugar, si el victimario está cumpliendo lo que tiene que cumplir, y si esa pena que cumple funciona. Porque también, si funciona, bueno, entonces, ¿qué está pasando para que vuelva a robar? ¿Qué está pasando para que vuelva a cometer el delito? Y que también, esto hablábamos con Mile, de analizar qué tipo de robo están sucediendo en Rincón. Creo que es algo para pensar entre todos y que no... sería bueno para hasta una investigación, porque, o sea, ¿qué tipo de robo? ¿Es para robar para comer, robar para drogarse de nuevo, robar para...? Entonces, preguntarnos eso. Y por último, para también seguir pensando esto de la víctima y el victimario, bueno, cumple la pena, esa pena también, preguntarse, ¿funciona? Bueno, después, cuando se reinserta, ¿qué espacios tiene de reinserción social? ¿Qué espacios
justamente encuentra con un otro y genera el sentido de pertenencia. Y después otra cosa que también hablamos con Mire, que la verdad que es muy actual, esto de la falta de empleo. Un chico que vuelve y tiene la intención de volver a insertarse en el mundo laboral, no puede llegar a conseguir trabajo. Entonces, qué importante esto de pensar cuál es la situación actual, y uno no tiene la verdad, sino que creo que la construimos entre todos a esto. Y no quedarse a esperar, bueno, otro lo va a solucionar. No, involucrémonos, pensemos, entre comunidades también, no solo nos tenemos que cerrar en Rincón, en toda la costa, en Santa Fe, en todos lados, en debatir justamente cuáles son los espacios. Y bueno, volviendo a esto de los clubes, creo que cumplen un rol fundamental en esta problemática. Sí, en contraposición, los clubes de barrio funcionan no solo como espacios de encuentro, sino como espacios de promoción, de prevención, como garantes de derecho también. Nosotros con AUS hoy hablamos mucho de lo que es la Liga Infantil de los Barrios, ¿no? Sí. Que quizás se habla mucho, quizás se habla poco, cumplen una función, la verdad que está muy buena, trabajan de una forma que estaría buenísimo que se siga replicando. Y nosotros con AUS hoy, hablando un poco sobre cómo íbamos a llevar adelante este bloque, dimos con una tesis. Con una tesis, sí, que queremos mandar un saludo a Juliano. Gracias. A Juliano, que gracias por la tesis, a Germán también por darme la tesis y compartírmela, porque la verdad leyéndola, un lujo. Bueno, como decíamos acá con AUS, esta tesis básicamente habla sobre lo que fue la conformación del Club Social Arroyito Seco, que está en Alto Verde, acá muy cerquita. Que justo da la casualidad que fue mi primer centro de prácticas, pude como que ver de cerca cómo funcionaba, cuál fue su historia, qué nos llevó a conformar este lugar, ¿no? Y también con AUS decíamos, bueno, qué importante contar con estos espacios y qué importante es la presencia del Estado para con estos espacios, ¿no? Sí, porque volviendo a esto del consumo problemático, cuando hay ausencia del Estado, lo ocupa el narco, lo ocupan justamente la droga. Ocupa el narco. Lo ocupa el narco porque son espacios donde se hace la plata fácil. Los que están justamente manejando no tienen ningún tipo de escrupulosidad para tomar a cualquiera. Sí, se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los pibes. Porque es así. Sí. Hoy en día los pibes que vos agarras el teléfono y te aparece a uno que te está diciendo, tengo 18 años, este es mi negocio, tengo este auto, tengo este departamento, y lamentablemente ese tipo de discursos, ese tipo de videos se entra de una forma tan rápida en la cabeza, también de nosotros, ¿no? Sí. Pero pensemos, no, un pibe que está en un barrio donde las posibilidades son muy nulas, y le aparece este otro que tiene la misma edad y le habla de plata fácil y le habla de lujo y ostenta de tal. No solo la plata fácil, yo creo que también si hay necesidad. Sí, ese es otro determinante que lamentablemente lleva a nuestros pibes a terminar en el consumo o en la venta de estupefacientes. Sí. Y ahí es donde entra el club, donde asume un rol fundamental, donde cobra una figura tan importante. Nosotros traemos la experiencia de Arroyito Seco porque, bueno, empezó en un potrero muy chiquito, empezó como una oportunidad para poder sacar a los pibes, ¿no?, de este tipo de problemas, traerlos, enseñarles un deporte, con lo poco que sabían en ese momento. Obviamente es muy extenso, hay mucho para hablar de ahí, pero nosotros con AU queríamos remarcar esto. Fue un club que empezó con la iniciativa de sacar a los pibes del consumo. Sí, y hablaban también esto del descarte, porque, o sea, nosotros tenemos clubes, como ciudad hay un montón de clubes, pero esos clubes justamente lo que te piden, en cierto punto como requisito, es cumplir con la cuota societaria. Uh-huh. También de algo se tienen que mantener. Sí, tal cual. Pero ¿qué pasa con aquellos chicos que no pueden pagar una cuota societaria? Entonces ahí está el rol como club social. Estos clubes justamente de la Liga Infantil de los Barrios no te cobran la cuota societaria, pero se mantienen de rifa, de las donaciones anónimas, de la articulación con políticas públicas. Con políticas públicas, que también que es importante, porque leía un post que ahora no me acuerdo, un posteo, mejor dicho, se me fue pero bueno. Cayó el DNI. Sí, no sé, que me salió el inglés, bueno, no importa.
un posteo que justamente remarca esto de los clubes. ¿Cómo se sostienen hoy los clubes? No es por mística ni porque, bueno, no, si el club de barrio todavía sigue estando, no tiene recursos, no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que también se necesita en un barrio. Y que viéndolo de una perspectiva económica, lo van a ver como una pérdida de plata, que no es algo que te reditúa, ni mucho menos, pero lo que te reditúa lo tenés que ver más allá de la plata. En este caso, cuando hablamos de la adolescencia, son el futuro de los chicos. Son el futuro, son cómo se desarrollan. Entonces, es muy importante pensar en esto de justamente las políticas públicas y dónde van nuestros recursos. Porque sí, hay plata para otras cosas, pero no para los pibes de los barrios. Entonces, bueno, volviendo a esto de la cultura del descarte que tenía, que lo rescata de ahí, los clubes deberían pensarse de nuevo qué rol están cumpliendo. Pensarse, cuestionarse, porque o sea, como una frase que es clave, esto de no hay deporte sin salud, no hay salud sin no, ya te digo, ayer, ahora me puse nervioso, pero no hay deporte sin salud, sería. O sea, nosotros no podemos esperar que un chico juegue a la pelota o haga un deporte o vaya a un club si no puede comer, si no está escolarizado. Porque también esto que hablábamos de que si hay una ausencia de un club, poco se puede llegar a hablar después cuando, o sea, vos decías, bueno, se habla poco, se habla mucho de la área infantil de los barrios, pero se debería hablar más. Sí, se debería hablar más, porque ¿qué pasa? Si no se habla de los clubes, ¿qué pasa? Un chico que no va a un club, hoy no está en la calle, pues tampoco está, cambió eso, no está en la calle, sino que también está esto de, por ahí en otros barrios, el temor a la inseguridad también. ¿Qué está acá? ¿Y qué pasa? Está ahí en los celulares. Me doy cuenta que no tengo el celular, entonces quería hacer el ejemplo. Pero sí, o sea, no están los chicos, pero están encerrados con el celular. Entonces vos podés ver después, en justamente la salud mental de los niños, chicos que no tienen el lenguaje, que tienen TDAH, que... tienen problemas para sociabilizar, para desenvolverse. Tal cual. Y que bueno, el ejemplo de Arroyito Seco, yo creo que es un ejemplo que debería hacerte conocer en todos lados, la verdad. Y debería replicarse. Nosotros acá tenemos nuestros años. Particularmente a mí me gusta resaltar la importancia del mismo porque se encuentra geográficamente ubicado en un barrio de Rincón que es grande, que está atravesado por un montón de problemáticas, donde conviven distintos tipos de familias. Y es un espacio donde se podrían laburar un montón de, por ejemplo, decirte, talleres recreativos, talleres de oficio, donde se podrían llevar a cabo un montón de otras actividades, y que lamentablemente no se le da el valor y el reconocimiento que debe darse como tal, ¿no? Esto también lo que decías, de pensar, bueno, ¿a dónde va nuestro dinero? También, sí. ¿Por qué no apostar al fortalecimiento de estas instituciones? Trayéndolo no a nuestro territorio, porque hablamos mucho, bueno, de esto de Arroyito, que nos parece no importante darle reconocimiento por esto de que tuvo un gran trabajo, también los de noche a mañana, ¿no? Sino que fue esto, fue el trabajo colectivo y las ganas de la comunidad organizada de brindarle, bueno, algo diferente a los pibes, de brindarle, decirle, bueno, que vos hayas estado acá, porque al poder un barrio que durante años se lo ha marginado y que siempre se corrió este discurso de que, bueno, está lleno de gente que vive mal, que roba, bueno, el club le dice a los pibes, vamos a promover, bueno, esto del derecho al juego, el derecho a aprender un idioma, el derecho a aprender un oficio, el derecho a poder disfrutar de lo que es su niñez, de poder practicar un deporte, y ¿por qué no replicarlo acá en Rincón? ¿Por qué no apuntar a eso, no? Se hace con las ganas, con la intención de querer cambiar las cosas, y que bueno, están todos invitados y nos están escuchando y tienen la idea de justamente ser parte de un club, que hay un club que lo remarcamos así, no es un club ni que vamos a sacar jugadores y que lo vamos a vender al exterior, porque un club debería hacerse con la intención esta de un club social, de una institución que responda a las necesidades de la sociedad, y que sea de recreación, de deporte y también, como dije, esto de poner adelante la salud.
porque no podemos cerrarnos en un deporte y bueno, que venga el que quiera, el que venga el que quiera y ya está, y no nos preocupamos. Che, en el barrio hay chicos, bueno, ¿qué pasa que no están viniendo al club? ¿Qué pasa que están, pues, en este caso también en la calle, pero también pasa esto y lo agarran narco? Entonces... Sí, en una comunidad también tan pequeña como la nuestra, que si bien somos ciudad, pero es una ciudad donde nos conocemos entre todos, bueno, che, fulano no vino, puedo ir yo, hablar con su mamá, con su papá, con su abuelo, yo sé dónde vive, poder localizarlo, hacer que vuelva al club. Entonces sí, con AUS hacíamos esto, ¿no? El recuperar el valor de estas instituciones y pensarlo acá, pensarlo en nuestro territorio, que tenemos el CADI, tenemos Central, había otro que no me estoy acordando el nombre, que estaba por Villa Nietí. Los Jarritos. Ese me parece que es del Pozo, ¿no? No. ¿Es de acá? Creo que sí. ¿Es de acá? ¿No está más? ¿No existe ¿No está más? Bueno, ahí está. ¿Qué está pasando, che? Bueno, justamente reiteramos con la invitación. La invitación, si se pueden contactar con cualquiera de nosotros y justamente lo que funciona es los clubes. Si algo que funciona, financiado, estructurado y siendo una comunidad organizada, Y empezar a evitarlos. Tal cual. Nosotros como futuros profesionales, porque también es una localidad que está llena de futuros profesionales, empezar a habitar estos espacios y empezar a pensar en nuestros pibes, en nuestras pibas, que es muy fácil decir, no, porque ese el hijo de fulano sultano viene de una familia que es así, por eso roba. Pero después, ¿por qué mejor no pensar en, bueno, che, ¿qué podemos hacer para que su realidad sea distinta? Claro. Independientemente de dónde viene, independientemente de cuál sea su apellido. Sí. En las comunidades pequeñas pasa mucho eso. Empezar a pensar como una comunidad unida, comunidad donde no solo vele por sus propios intereses, sino por los intereses de todos y de todas. Y bueno, ahí justo que mencionaste el trabajo en equipo, entre disciplina, Interdisciplinar. La interdisciplina. Porque también en la línea infantil de los barrios vos habías mencionado, cuando charlábamos en privado, esto de que se incorporan diferentes profesionales. Y qué importante, porque reitero, el equipo interdisciplinar de salud. Reitero esto de que yo siendo psicólogo tampoco tengo la verdad absoluta, ni de los profesionales. Nunca dejamos de aprender incluso. Es en el territorio donde uno adquiere muchos más conocimientos y bueno, el aprender haciendo, diría Fernando Birri, también de acá, Zapucay. Nada, sí, y bueno, creo que volviendo a la parte que se había cortado, creo, que había dicho esto de la complejidad de los casos, porque o sea, trabajando en interdisciplina, trabajando en conjunto, podemos abordar este tipo de casos, en este caso, en mi caso, de la salud mental, qué importante trabajarlo en interdisciplina, en conjunto, en equipo, porque, que bueno, justamente otro tema que vamos seguro a traer es el debate de la ley de salud mental, que quieren romper con esto de la interdisciplina, pero bueno, será un tema para próximos programas. Sí. Pero bueno, justamente como para ir cerrando, lo que nosotros invitamos a la reflexión de qué necesitan la sociedad de los clubes. No sé si te ocurre alguna otra reflexión, pero creo que también está esto de preguntarse, de cuestionarse, no quedarse en el lugar cómodo de que bueno, el club siempre funciona así o siempre fue así el club. No, al contrario, ahora estamos viviendo una época de sumos cambios, de un montón de cambios, y que bueno, yo creo que habría que reflexionar, involucrarse. También esto que vos decías, no quedarnos en la crítica, no quedarse en esto de no, pero siempre fue así o siempre funcionó. No, involucrate, participá y habitá la institución y cambiarla y proponer algo distinto. Así que bueno. Yo creo que ya está. Me gusta mucho este tema, me emociona. Eso, como lo que dice Agus hoy. Seguir reflexionando, seguir pensando y no quedarnos únicamente con el pensamiento crítico vacío, sino que buscar generar un cambio, buscar organizarnos, sobre todo nosotros los más jóvenes, porque el día de mañana esta va a ser la ciudad que vamos a habitar o que quizás van a habitar nuestros hijos, nuestros nietos, no sé cómo terminan nuestras vidas, y estaría bueno, ¿no? Seguir reproduciendo muchos más Arroyito Seco, seguir replicando lo que fue toda esa lucha, esa construcción, esa resistencia,
y imaginar un futuro mejor para nuestros pibes, ¿no? Un futuro y un presente. te Un diría. futuro y un presente, sí, tal cual. Pues si hay cosas que se pueden hacer es hoy para el futuro. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a los que bueno. nos vieron, a los que se quedaron hasta el final. Sí, es verdad, agradecemos a los que se quedaron hasta el final. Porque bueno, ahora recuerden que el próximo viernes no es el otro. Espero que también, ahí está el Joa, para cerrar también todos juntos. El Santi, ponete un poquito más, porque no entra en la cámara. Pero bueno, recalcamos esto de suscríbanse, denle me gusta porque también nos sirve a nosotros. Están invitados también a comentar. O sea, Sí, aceptamos todo tipo de críticas. todo tipo de críticas, todo tipo de comentarios. Mientras sea con respeto. Mientras sea con respeto. Sí, así que bueno, agradecemos a los que están y bueno, los esperamos para la próxima también. Así que bueno, Sigan bien. Sean sigan bien, ¿no? viendo. Nos vemos. Nos vemos.